Ahora vamos a escribir una serie de funciones que utilizamos para pasar información a nuestra clase, elemento gráfico, y de esta forma determinar cómo va a responder en pantalla a lo largo de nuestro programa. Como siempre, volvemos a poner el nombre de la clase y ahora el nombre de la función. La primera es poner velocidad. Ya vemos que, como hemos escrito en el fichero de cabecera, su definición, pues entonces nos aparece ya aquí esta definición. ¿Qué vamos a poner aquí? Pues únicamente vamos a asignar esos valores de velocidad x, velocidad y, aceleración x y aceleración y a nuestros elementos de la clase. En la clase, en el fichero de cabecera, dijimos que la velocidad x se va a llamar vx, pues entonces eso va a ser igual a la velocidad x que nos manden cuando llamen a esta función. Lo mismo pasará para la velocidad y. Lo mismo pasará para la aceleración en x. Y de la misma forma a la aceleración y, que así es como la llamábamos en nuestra clase, le vamos a asignar el valor de aceleración y. Y con esto ya se ha escrita esta función. Ahora cualquier programador puede llamar a la función poner velocidad con 4 valores reales y cada uno de ellos se asignará a uno de los datos de velocidad en xy o aceleración en xy. También vamos a escribir otra función que sirve para calcular la nueva posición que tendrá nuestro objeto. ¿Y de qué depende esa nueva posición? Depende del tiempo que haya pasado desde que comenzó la simulación. Como nosotros no iremos calculando el tiempo que pasa desde que empezó, lo que sí vamos a mandar es el tiempo desde que la llamamos por última vez. Eso va a ser nuestro tiempo, es una variación de tiempo, el tiempo que ha transcurrido desde la última vez que llamamos. Ahora aquí lo único que vamos a escribir realmente son unas sencillas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero vistas a nivel infinitesimal. Es decir, lo que vamos a hacer es considerar que no existe una aceleración para el movimiento de la posición. Y por tanto lo único que vamos a decir es que la nueva posición en x va a ser igual a la antigua posición en x más la velocidad en x por el tiempo. Es como si no hubiese aceleración. ¿Por qué? Porque como nuestro tiempo consideramos que es tan pequeño, la velocidad, no ha cambiado demasiado y podemos tomar como que hay una velocidad media que es bastante aproximada a la que realmente tendrá, a esa pequeña variación que tendrá. Lo mismo hacemos para el caso de la y decimos que es igual a y más la velocidad en y por el tiempo. Pero realmente la velocidad también cambia porque podemos tener una aceleración, ya lo hemos visto antes. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Pues considerar también que esa aceleración es constante y por tanto la velocidad en x será igual a la velocidad en x más la aceleración en x por el tiempo. Como los cambios de tiempo, la variación de tiempo son tan pequeñas, el tomar unas velocidades medias o unas aceleraciones medias realmente es efectivo y el cálculo es bastante preciso. Se puede optimizar aún más tomando consideraciones de tomar una velocidad en la mitad del intervalo y cosas así, pero eso, si llegamos a ver simulaciones físicas más avanzadas, pues las haremos más adelante. La velocidad en y igual a la velocidad en y más la aceleración en y por el tiempo. Aquí ya tenemos un objeto que se está moviendo con una determinada aceleración tanto en x como en y unas determinadas velocidades iniciales y finales que hayan sido establecidas. Bueno, pero ¿qué ocurre ahora? Que nosotros no queremos que nuestro objeto se salga de pantalla. Por lo tanto vamos a comprobar. Decimos si la posición en x es menor que 0 o. Y el o, es decir, que ocurre una cosa o ocurra otra, se escribe como 2 barras verticales.
o la X ahora es mayor que el ancho de nuestro objeto donde vamos a pintar de nuestra vista. ¿Y cuál es el ancho de nuestra vista? Pues lo hemos guardado en ancho padre, porque el padre es la vista donde se van a dibujar. Pero nuestro dibujo tiene su propio ancho. Por lo tanto, la posición X, si la ponemos que sea mayor que el ancho padre, es porque el objeto, nuestro dibujo, habrá desaparecido totalmente por el margen derecho de la pantalla. Para que no sea así, y sea cuando choca la parte izquierda de nuestro dibujo con el borde de la pantalla, al ancho padre le restamos el ancho de nuestro dibujo. Con esto lo que hacemos es decir que cuando llegue el borde derecho de nuestro dibujo al borde de la pantalla, ya consideramos que estamos fuera de límites. Pues si estamos fuera de esos límites, tendremos que hacer algo. Lo que hacemos es cambiarle sentido a la velocidad para que nuestro cuerpo, nuestro objeto, rebote en esa pantalla. Entonces decimos que Vx va a ser igual que menos Vx. Le cambiamos el signo. Pero no solamente eso, sino que por si acaso ya nos hubiésemos salido de pantalla, porque ya le hemos sumado a la posición, le hemos sumado esa cantidad nueva adicional para desplazarlo, y a lo mejor ya se ha salido de pantalla, y eso es lo que estábamos comprobando, que ya puede ser menor que 0 o mayor que igual ahora sin nada. Entonces lo devolvemos otra vez a la posición anterior, y decimos por tanto que vuelva a calcularle su posición, pero ahora con la nueva velocidad negativa, x más Vx por el tiempo. Hacemos la misma operación de antes para que regrese, para que no se nos quede fuera y cuando lo pintemos no aparezca fuera de pantalla. También esto posibilitará el que no haya errores de un siguiente cálculo en el que el tiempo pueda ser distinto y no regrese a la posición adecuada. Lo mismo que hemos hecho con la X, tenemos que hacerlo con la Y. Únicamente cambiaremos los detalles que sean correspondientes a Y. Es decir, las X las cambiamos por Y, la X la cambiamos por Y, y en lugar de ancho será alto. Alto. Y en lugar de ancho volverá a ser alto. La Vx no será Vx, sino que será Vi. Nuevamente Vi. Y todo parece estar correcto, de modo que ya tenemos completamente escrita nuestra clase elementos gráficos, que como sabemos va a ser una derivada del GraphicItem, que en realidad es un objeto que sirve para dibujar dentro de un GraphicView. Son cada uno de los elementos que pueden ser dibujados y con todas sus características de posición, de dibujo, etcétera, etcétera, dentro de un GraphicView.